Doctora, Sí, Majo, ¿somos el primero en exponer? ya. Sí, Max, te toca a ti, Ya. eres el primero. Ya, gracias, estaba esperando. Majo, disculpa, ¿era el grupo 3 o el grupo 4? Los dos últimos grupos. Lo que nosotros somos el 3, ¿no? Ya bueno. Ah, ya voy, entonces hay que esperarlo. No, si no avanza nomás porque no creo que no sé dónde está, no me responde. Sí, Max, avanza, por favor. Max, comienza. Ya, A ver, ya avance porque si no a la hora se pasa. Te va a Max, pasar por bien. favor. Ujú. un momento, por favor. Ya van cuántos minutos. Está listo Max porque ya mi grupo ya confirmó. Ya voy a compartir. ¿Se observa mi pantalla? Sí, Ya. Un momento, por favor. Un momento, voy a poner el láser. Ahora sí. Buenos días, doctora, compañeros. Hoy domingo nos toca exponer al grupo 4. Páncreas endocrino, específicamente el diabetes mellitus. Mi nombre es Johan Max León y empecemos, ¿no? Como sabemos, el páncreas, específicamente el páncreas endocrino, hay células en el islote de Langerhans, células alfa, beta, como lo he podido señalar aquí, que van a producir hormonas de gran importancia. Una de ellas es la insulina y su antagónica, que es el glucagón también, ¿no? ujú, Lo que voy a exponer en esta posición, vamos a ver qué es la diabetes mellitus, cómo se diagnostica, cuál es su clasificación, la homeostasis de la glucosa y su regulación, cómo se da esa liberación de la insulina. Bueno, algo general de la diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus se caracteriza por una hiperglucemia o hiperglicemia, así lo pueden llamar, ¿no? ujú. Puede ser por una deficiencia en la secreción de la insulina por las células beta, como les mencioné en la imagen anterior. Las células beta producen la insulina, y si va a haber una deficiencia en la secreción, nos puede dar una diabetes mellitus. También puede haber por una mala acción o no una acción correcta de la insulina. Eso va a ocasionar daños en el riñón, ojos, vasos sanguíneos. Ahora, le he puesto una imagen aquí que en el libro menciona acerca de la American Diabetes Association, que 54 millones de personas en Estados Unidos son prediabéticos. Y eso es que hay que diferenciarlo, ¿no? Diabetes con prediabetes. De estos 54 millones que sufren prediabetes, 20 millones sufren diabetes. Es aproximadamente un 7% de la población. Y algo que quiero rescatar aquí es que un 2 por un tercio, es decir, un 2,3% de la población que sufre diabetes, no se dan cuenta que saben y que sufren este padecimiento, esta enfermedad. Ahora, como les pude mencionar, algunos daños que va a producir la diabetes mellitus son una insuficiencia renal crónica en el riñón, ¿no? Ceguera en el adulto, en los ojos, y amputación de miembros inferiores cuando hay un descuido excesivo, ¿no? Ahora, el diabetes mellitus también se puede relacionar con un estilo de vida sedentario y también propio de países industrializados, ya que hay un excesivo consumo de carbohidratos.
Siguiente. Uy, acá. Ahora, el diagnóstico. Bueno, hay criterios para poder diagnosticar a la persona que sufre diabetes. Recordemos que la glucemia o la glicemia se encuentra a 70 a 120 miligramos por decilitros en sangre, y eso es lo normal. Sin embargo, van a haber tres criterios como la glicemia al azar, es decir, cuando se saca un análisis de sangre al azar el paciente en cualquier momento del día, si la glicemia indica aún mayor a 200 miligramos por decilitros, se le puede diagnosticar como una persona con diabetes. Ahora, en ayunas, lo normal es que se encuentre mayor a 120. En ayunas con mayor a 126, también se le diagnostica a esa persona con diabetes. Ahora, la PTGO, que es una prueba de tolerancia a la glucosa oral, es si es que la persona, en este tipo de diagnóstico se le da a la persona una cantidad de carbohidratos establecido, y si 2 horas posterior a lo que ha ingerido el carbohidrato, se le saca la prueba de sangre y tiene mayor a 200 miligramos por decilitros, entonces también se le puede diagnosticar con una persona de diabetes, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la euglicemia, no? Las personas normales. Una persona normal en ayuna tiene que estar normalmente menor a 100 miligramos por decilitro, cumpliendo este parámetro, lo pueden ver. Ahora, en la prueba de tolerancia a la glucosa, la PTGO, tiene que estar a menor a 140. Mire, ¿ven? Cuando es mayor a 200, un criterio para que esta persona sufra diabetes es que sea mayor a 200. Si está entre 140, menor a 140, es una prueba normal, euglicemia, ¿no? Ahora, hay personas que sufren prediabetes. La prediabetes, en la prueba de tolerancia a la glucosa, se entra entre 140 a 200. Y en ayunas se encuentra mayor a 100, pero menor a 126. Todavía no sobrepasa este valor, ¿no? Y algo que hay que rescatar es que las personas con prediabetes son personas que pueden desarrollar la diabetes. Están, como dicen, a un paso de desarrollar diabetes. Y aproximadamente el 5 al 10% de la población que sufre prediabetes es la que llega a desarrollar diabetes. Aproximadamente en 1 año, 2 años. A ver, siguiente. Ahora, ¿cómo se da la clasificación, no? Hay una clasificación general de la diabetes mellitus, y podemos encontrar la diabetes mellitus tipo 1 y también la tipo 2. Hay otros tipos de clasificación, pero esta clasificación es la más común y la más recurrente, ¿no? La clasificación de la diabetes tipo 1 hay que recordarlo fundamentalmente porque es autoinmunitaria, ¿sí? Hay una destrucción de las células beta, es decir, las células beta ya no van a producir la insulina, ¿no? Hay una deficiencia de la producción de la insulina. Generalmente esto es muy escaso, de 5 a 10% del total de las personas que padecen esta enfermedad son de este tipo, y frecuentemente en pacientes menores a 20 años. Era lo tradicional, ¿no? Se destaca, como digo, porque es autoinmunitario. La diabetes mellitus tipo 2 es diferente a la diabetes tipo 1 en lo siguiente, ¿no? Hay una resistencia a la acción de la insulina, es decir, no se capta bien la insulina, ¿no? Por el músculo propiamente, que es el quien va a llegar el aceptor final de la glucosa, que se tiene que disminuir en la sangre, ¿no? Hay una resistencia a la acción de la insulina y también hay una disfunción de la insulina, es decir, no se está produciendo de manera adecuada. El 90 al 95% de los casos son de este tipo, de diabetes mellitus tipo 2. Tiene que ver mucho con el hábito alimenticio, el sobrepeso que también tiene las personas, un estilo de vida propio, ¿no? Generalmente se desarrolla en adultos, pero actualmente también podemos ver casos en niños y jóvenes que están desarrollando este tipo de enfermedad de diabetes mellitus tipo 2, básicamente por un estilo de vida, ¿no? Ahora, la homeostasis de la glucosa. Esto aquí lo quiero más que todo mencionar. No hay mucho que decir, pero podemos decir, mira, proceso que
la homeostasis y la glucosa es un proceso interrelacionado. Como nosotros sabemos, la glucosa y su antagónico, el glucagón, están muy relacionados en cómo disminuir la glucosa en sangre, ¿no? Ahora, la producción de esta hormona, de la insulina, es por las células beta. ¿Cómo se da esta disminución de la glucosa en sangre? Por una producción de la insulina, uno, por una captación y utilización de la glucosa por tejidos periféricos. Bien, el músculo estriado, ¿no? Dos, y también por la acción de la hormona insulina y su antagónica, que es el glucagón. Podemos recordar, por ejemplo, que en la ayuna, se encuentra en un ayuno prolongado, vamos a encontrar que la insulina está disminuida y el glucagón se encuentra elevado. Este glucagón va a facilitar la glucogenólisis, ¿no? Que es la degradación del glucógeno. Pero como la insulina se encuentra disminuida y el glucagón se encuentra elevado en un ayuno prolongado, nosotros al momento de desayunar estamos regulando esta glicemia en sangre, ¿no? Recordar que la insulina disminuye la glucosa en sangre, el glucagón aumenta la glucosa en sangre. La insulina promueve la captación y la utilización de glucosa por los tejidos, específicamente este tejido que es sensible a la insulina, es el músculo estriado. Ahora les puedo mencionar también que cómo se da la regulación de la liberación de la insulina. Mira, aquí le he puesto una imagen. Algo que hay que recordar es que la insulina es quien estimula la síntesis y la la glucosa, que le he mencionado aquí, la glucosa es quien estimula la síntesis y la liberación de la insulina. La glucosa estimula la liberación y la producción de la insulina. ¿Cómo? Primero, si la glucemia se encuentra alto, es decir, que si la glucosa se encuentra elevada, hay una captación por las células beta del páncreas. Entonces, estas células beta van a producir la insulina. Pero ¿cómo la glucosa ingresa a las células beta? Por un transportador, la GLUT2. La glucosa ingresa a la GLUT2, el ATP reconoce esta glucosa, hace el proceso de la respiración celular, produce ATP, y mira, este ATP bloquea a este canal, que es un canal de potasio. Este canal de potasio es sensible al ATP. Y tiene también otra subunidad, que es un receptor de sulfoniluria. Y este es importante, lo voy a mencionar más adelante. Una vez que este canal de potasio se ha bloqueado por la presencia del ATP, mire, va a haber una despolarización de la membrana. Al haber una despolarización de la membrana, el calcio va a poder ingresar por su canal de calcio. Y la insulina que había sido producida por las células beta en los islotes de Langerhans, en el páncreas, van a salir. Mira, la glucosa estimula la salida de la insulina. Estimula la síntesis y la liberación de la insulina. Ahora, este receptor de sulfoniluria es importante. ¿Por qué? Porque hay fármacos que se van a acoplar a esta subunidad y van a despolarizar la membrana. Es decir, va a entrar el calcio y con el calcio entrando a las células beta, van a promover la salida de la insulina, ¿no? Entonces hay fármacos que van a actuar a este nivel y van a producir el ingreso de calcio y la salida de insulina. También recordarles que la glucosa permite la liberación inmediata de la insulina y también la síntesis activa de la insulina. Es decir, si vamos a ver glucosa, se va a liberar y también se va a producir insulina. Pero hay otros factores, como hormonas intestinales y ciertos aminoácidos, como la leucina y la arginina, que van a producir la liberación pero no su producción, ¿no? Eso es algo que quiero rescatar también. Bueno, eso sería todo lo concerniente a parte, doctora y compañeros. Vamos a ver. Me toca a su compañero. Así es. Sí, me toca a mí, doctora, en cuestión de lo que es patogenia de la enfermedad. Voy a Ya. compartir mi pantalla.
¿Lo ve, doctora? Sí, Ok. Bueno, para hablar un poco de lo que es patogenia de la diabetes mellitus, debemos saber pues que la diabetes mellitus, en este caso la de tipo 1, va a ser una enfermedad autoinmune y va a estar ocasionada por la destrucción de sus islotes por células efectoras inmunitarias, en este caso de las células T, ¿no? Que van a reaccionar contra antígenos de estas células. Bueno, en este caso vamos a tener factores genéticos y factores ambientales, ¿no? En cuanto a los factores genéticos, pues se han identificado más de 30 losis de predisposición para la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? En las más importantes destaca lo que es el antígeno leucocitario humano, la HLA, en el cromosoma 6 del brazo P, que va a contribuir al menos cerca del 50%, ¿no? Para desarrollar una diabetes tipo 1. Se encuentra también un 95% en personas de raza blanca, que van a tener también un haplotipo de antígeno leucocitario humano tipo 3 y tipo 4 frente al 40% en personas sanas. Bueno, estos factores van a ser los que van a ocasionar pues lo que es la diabetes tipo 1. Aquí tenemos un cuadro pues que nos va a detallar lo que es la predisposición genética en cuanto a las etapas en la evolución de la diabetes tipo 1. Las etapas se van a presentar de izquierda a derecha en este caso y se va a mostrar la masa hipotética de células beta respecto a la edad. No, ahí tenemos lo que es la predisposición genética y luego se va a ir dando las anomalías inmunológicas, ¿no? Ahí va a haber una liberación normal de la insulina, luego va a ir disminuyendo progresivamente, ¿no? Ya no va a haber tanta insulina. Esto va a ser en cuanto a la diabetes tipo 1. En cuanto a los factores ambientales, ¿no? Tenemos también que va a ser por infecciones, va a ser dado por infecciones víricas, ¿no? En donde nos dice que los virus van a poder compartir tipificidad con los antígenos de los islotes, o sea, va a haber una, por así decir, una similitud molecular. A esto también vamos a tener lo que es mecanismos de destrucción de las células beta. no veo tu pantalla. Ah, ¿no? Pucha, a ver. ¿Lo ve, doctora? No, A ver, voy a compartir otra vez. ¿Lo ve ahora, doctora? sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya. Bueno, estaba hablando de los factores en cuanto al mecanismo de destrucción de las células beta. Bueno, aquí los linfocitos T activados van a circular hacia el páncreas donde se van a lesionar las células beta. En este efecto lesivo van a poder participar algunos tipos de linfocitos T, como los que secretan citocinas y el factor de necrosis tumoral también, ¿no? Y los linfocitos CD8 también, ¿no? Que van a destruir a las células beta de modo directo. Los autoantígenos de los islotes, pues, que van a ser objetivos del ataque inmunitario, pueden ser la insulina y la enzima descarboxilasa del ácido glutámico de la célula beta, ¿no? Y el autoantígeno 512 de la célula del islote. Bueno, aquí se va a sospechar la participación de los
anticuerpos en la diabetes tipo 1 por la presencia de autoanticuerpos contra antígenos del islote, ¿no? En la mayoría de los pacientes, de estos pacientes, ¿no? A ver, de los pacientes con tipo 1, así como en familias asintomáticas con riesgos de progresión y enfermedad establecida. ¿Sí ve mi pantalla, doctora? Sí. Ok. Bueno, ahora si hablamos en cuanto a la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2, pues esta va a tener también factores genéticos, ¿no? Bueno, los parientes de primer grado que ya estaban teniendo la enfermedad, pues van a tener de 5 a 10 veces más predisposición que los pacientes que no tienen antecedentes familiares, pero que sí tienen la edad y el peso en aumento, ¿no? Más o menos hay en alrededor de 20 a 30 losis que van a conferirle un riesgo leve a moderado para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a los factores ambientales, vamos a tener lo que es la obesidad. Y aquí también asimismo hay un cuadro de obesidad que nos va a explicar el desarrollo de la diabetes tipo 2, en la que vamos a tener la resistencia a la insulina asociada a la obesidad, que va a estar causada por adipocinas, ¿no? Ácidos grasos libres e inflamación crónica del tejido adiposo. Aquí las células beta pancreáticas van a compensar la resistencia a la insulina mediante hipersecreción de insulina. Pero en algún momento la compensación de las células beta se van a convertir en insuficientes, va a aparecer aquí la diabetes. Entonces, en la diabetes tipo 2 como fisiopatología tenemos aquí la alteración de las células beta, que más o menos ya lo hemos estado mencionando, la resistencia a la insulina, la producción de glucosa en aumento y las anomalías en el metabolismo de grasa, ¿no? En cuanto a la resistencia de insulina, se define como un defecto en la respuesta normal de los tejidos diana a la insulina. Bueno, el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo son las principales localizaciones en las que la resistencia a la insulina se manifiesta como una tolerancia anómala en la glucosa. La resistencia a la insulina da lugar a la incapacidad para inhibir producción de glucosa endógena en el hígado. Entonces, aquí va a contribuir al desarrollo de la glucemia en ayunas elevada, ¿no? Va a dar una incapacidad de captación de glucosa y síntesis de glucógeno en el músculo esquelético después de una comida, ¿no? Que lo va a elevar también, ¿no? Va a elevar la glucemia postprandial. En este caso también va a dar la incapacidad para inhibir la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo, que determina un exceso de ácidos grasos libres, ¿no? Y a su vez va a amplificar el estado de resistencia a la insulina. En cuanto a la obesidad y resistencia a la insulina, pues bueno, van a ser varios factores, ¿no? Que van a implicarse en la resistencia a la insulina. Y el riesgo de diabetes también va a aumentar por eso. También porque va a aumentar el índice de masa corporal, ¿no? No solamente va a influir la resistencia a la insulina, ¿no? La sensibilidad en la insulina, sino también va a influir la distribución de la grasa, ¿no? Que va a ser lo más probable que la resistencia a la insulina se relacione con la obesidad central, que bueno, que es la grasa abdominal o la grasa que hay en aumento en el cuerpo, ¿no? Bueno, aquí también tenemos la calpaína 10, que es un miembro de la familia de las proteasas de cisterna. Se encontró un locus susceptible en el cromosoma 2, ¿no? Aproximadamente el 30% de pacientes con diabetes tipo 2. Esto lo saqué de una revista. El locus genético también aquí va a verse en el cromosoma 10Q, que va a ser un alelo en riesgo. Alteración en la regulación de la expresión de GLP-1, que es la hormona insulinotrópica, en las células enteroendocrinas. Bueno, eso sería
un resumen en cuanto a lo que es patogenia de la enfermedad de diabetes, ¿no? Y ya le tocaría a mi otra compañera. Sí, ahora me toca exponer a mí. Ahora les comparto las diapositivas. Doctora, ¿observa mis diapositivas? Sí, Ya. Bien, buenos días, compañeros, con todos, doctora. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las formas monogénicas de la diabetes y otro tema que sería complicaciones de la diabetes. Bien, la diabetes monogénica, bueno, es un tema breve, ya que la diabetes este tipo de diabetes se clasifica diferente a la diabetes tipo 1 y tipo 2 y son poco frecuentes, por ende son poco estudiadas. Principalmente se debe a dos factores, que es el defecto genético en la función de las células betas y el defecto genético en la acción de la insulina, que ahora les voy a hablar. En el defecto genético en la función de las células betas, aproximadamente solo el 1 a 2% de los diabéticos son portadores de este defecto. Esta forma de diabetes está causada por grupos heterogéneos de defectos genéticos que se caracteriza por herencia autosómica dominante con alta penetración, inicio temprano, puede ser menor a los 25 años o también puede ser una diabetes neonatal. Ausencia de obesidad, a diferencia de los otros tipos de diabetes, ausencia de anticuerpos de las células beta, y entre los subgrupos de este factor tenemos a la diabetes MODY y a la diabetes neonatal. En la diabetes MODY, por sus siglas en inglés, que significa diabetes de inicio de la madurez de los jóvenes, que normalmente se presenta en jóvenes menores de 25 años. Es de herencia autosómica dominante. Eso quiere decir que aproximadamente 3 generaciones pueden sufrir esta enfermedad. Puede ser controlada con insulina, al menos entre los 5 años posteriores al diagnóstico, y se conoce 6 subtipos de este tipo de diabetes, que es la diabetes MODY 1, MODY 2, MODY 3, MODY 4, MODY 5 y MODY 6. Luego tenemos el siguiente subgrupo, que es la diabetes neonatal, que se presenta en los primeros 6 meses. La diabetes neonatal permanente produce cetoacidosis grave, hiperglucemia. Solo el 20% presenta síntomas neurológicos como, por ejemplo, la epilepsia. Y este tipo de diabetes puede ser permanente o también puede ser temporal. Luego tenemos el siguiente factor, que es el defecto genético en la acción de la insulina. Algunas mutaciones infrecuentes afectan al receptor de la insulina, impidiendo que ingrese en la célula, como podemos observar en la imagen. Los pacientes con este problema a menudo tienen acantosis nigricans, que es una hiperpigmentación oscura en los pliegues, por ejemplo, del cuello. Luego tienen hipertriglicemia, estenosis hepática, y las mujeres que presentan resistencia a la insulina tipo A pueden presentar ovarios poliquísticos y a menudo aumento de la concentración de andrógenos. Y finalmente tenemos algunas complicaciones de las diabetes. La diabetes puede afectar a varias partes del cuerpo. Por ejemplo, dentro de las complicaciones puede haber pérdida de la visión o ceguera, daño o insuficiencia renal, dolor y daño en los nervios, enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos, alta presión sanguínea y algunos problemas como dentales, de manos, y un problema muy conocido que es el pie diabético. Eso sería todo, doctora. Gracias.
Doctora, voy a exponer yo. Deme un momento para proyectar, por favor. ¿Puede ver la diapositiva? Sí. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Catherine Lazo. Yo les voy a hablar sobre la morfología de la diabetes y de la morfología de las complicaciones tardías de la diabetes. Como hemos visto, podemos ver que esta enfermedad se genera o comienza desde el páncreas, pero también genera complicaciones en diversos sistemas, como lo son el sistema cardiovascular, el sistema renal, o incluso el sistema nervioso, ¿no? Con las neuropatías que han explicado a mis compañeras que se pueden presentar. Entonces, primero tenemos que hablar sobre cuál es el cambio patológico que se va a presentar en el páncreas, ¿no? Y en el páncreas, como ya se explicó, hay un páncreas endocrino y exocrino, en el cual nosotros vamos a hablar sobre el endocrino. Ahora, los hallazgos anatomopatológicos que se van a ver en el páncreas realmente son heterogéneos, ¿no? Y no van a ser muy llamativos. Como les había comentado, estas complicaciones en los otros sistemas pueden generar macroangiopatía, microangiopatía, retinopatía, neuropatía y daños de otros tejidos. Comenzando con la morfología del páncreas, nosotros vamos a poder ver en esta diapositiva de acá lo que es un islote de Langerhans normal, en donde podemos ver tanto parte del páncreas endocrino como el páncreas endocrino, viendo los acinos que están alrededor, ¿no? Entonces, lo que se encuentra normalmente en la diabetes tipo 1, que como ya se ha dicho es una diabetes de tipo autoinmune, una enfermedad de tipo autoinmune, es que va a haber una reducción de los islotes de Langerhans. Vamos a ver la imagen aquí. Ese islote de Langerhans tiene un mayor tamaño que esos de aquí, ¿no? Podemos ver que acá hay una disminución del tamaño del islote de Langerhans. Ahora, en el desarrollo de las enfermedades de la diabetes tipo 1, vamos a encontrar que hay un infiltrado leucocitario en esos islotes, lo cual podemos verlo en esta lámina de aquí. ¿Pueden ver el puntero? Sí, sí se puede ver lo que estoy apuntando, lo que estoy mostrando. Sí. Ah, ya. Entonces, normalmente en este infiltrado linfocitario que se encuentra dentro del islote, se encuentran los linfocitos tipo T, pero también se pueden encontrar eosinófilos cuando estamos hablando de neonatos que son diabéticos, ¿no? También, eso es para la diabetes tipo 1, ¿no? Y para la diabetes, en la diabetes tipo 1, al producirse este infiltrado leucocitario, se puede llegar incluso a una fibrosis, que es lo que estamos viendo acá, que es una disminución ya, una destrucción de cierta parte de las células, y estos islotes apenas pueden conservar cierto grado de producción de insulina, ¿no? Con respecto a la diabetes tipo 2, nosotros lo que vamos a encontrar no va a ser la insulitis, sino que se va a encontrar un infiltrado amiloide. Entonces, las dos características que se pueden encontrar en la diabetes de mellitus tipo 2, que es una diabetes de resistencia a la insulina, se va a encontrar una reducción de la masa de las células en los islotes, pero también un depósito de amiloide en los islotes que va a llevar a una destrucción de células tipo B. Si nosotros vemos acá alrededor, vamos a ver un infiltrado que es rosado, es eosinofílico, tanto fuera como dentro. ¿Por qué? Porque se va a comenzar primero en los vasos capilares que están alrededor de los islotes. Y también puede desarrollarse una disminución de la función de las células beta. Si vemos la imagen acá a la derecha, que es otra tinción, que es la tinción PAS, esta imagen rosada, media rojiza, va a ser el infiltrado amiloide, ¿no? Que también se puede encontrar dentro de las células, de los islotes de Langerhans.
Y este es otro tipo de fotografía y este es otro tipo de corte con otro tipo de coloración. Y todo esto rosado que estamos viendo es el infiltrado. Y como podemos ver, se encuentra también dentro de los islotes, ¿no? Recordamos que los islotes tienen diferentes tipos de células, no la podemos diferenciar de manera histológica, pero casi el 70% de las células son las células de tipo beta que van a producir la insulina, ¿no? Entonces vamos a ver que mediante esa destrucción se están destruyendo gran parte de estas células, ¿no? Y la disminución de la producción de la insulina. Ahora, eso se va a ver dentro del páncreas, pero ¿cuál es otra de las complicaciones que genera a nivel sistémico, ¿no? Perdón. Vamos a ver que va a haber una macroangiopatía diabética. Ahora, nosotros podemos ver macroangiopatías en diferentes personas, no solamente en diabéticos, en personas diabéticas. Va a desarrollar, pues, no, alteraciones en las arterias de gran calibre y mediano calibre. Pero lo que se va a encontrar distinto en las personas diabéticas es que va a generar, esta disfunción endotelial que se genera, va a desarrollar una aterosclerosis acelerada. Entonces, como vemos acá en la lámina de la parte derecha que estoy apuntando, es que vamos a ver una arteria de mediano calibre con una infiltración de colesterol. ¿No? Esta es una placa. Y vamos a ver que hay una necrosis formando el CAP y una reducción de la luz de esta arteria, ¿no? Generando hipertensión, porque al disminuir la luz va a aumentar la resistencia. Ahora, aparte de generar este daño, también va a generar una aterosclerosis hialina, debido a que la reacción de estos vasos va a generar una hipertensión. Entonces, la aterosclerosis hialina va a estar asociada a la hipertensión que se va a generar en los pacientes diabéticos. Esta imagen es una arteriola normal, ¿no? Como debería verse de manera normal. Esta lámina de aquí nos va a presentar pues una arteriola con una aterosclerosis hialina, ¿no? Con un aumento del grueso de las células lisas debido a la malla basal, y es hialina porque va a haber una producción también de proteínas debido a que hay un aumento de la permeabilidad de los vasos. Entonces, en la diabetes existe un aumento de la permeabilidad de los vasos debido a la disfunción endotelial, ¿no? Haciendo que las células, las proteínas de los vasos salgan y produce esta alteración. También vamos a encontrar que hay una microangiopatía diabética, ¿no? Esto, ¿qué cosa es la microangiopatía diabética? Es que va a haber un aumento de la membrana basal de distintas partes, de distintas zonas vasculares y avasculares. Recordemos que la membrana basal es parte de la membrana extracelular que va a revestir a los epitelios. Entonces, en esta imagen de la derecha, esta parte de aquí es la membrana basal que está engrosada, ¿no? Este es un glomérulo. Como les comenté, se pueden encontrar en estructuras vasculares. Normalmente se va a ver más en la piel, en los capilares de la retina, en los glomérulos renales, en el engrosamiento de la membrana basal, en estructuras que no son vasculares, ¿no? Como los túbulos renales, en la cápsula de Bowman, los nervios periféricos y la placenta. Entonces, esta microangiopatía va a afectar distintos sistemas, porque recordemos que todos los sistemas tienen que ser vascularizados, ¿no? Y eso es lo que se va a ver en la nefropatía diabética. Entonces, la causa número 1 de muerte en los pacientes diabéticos va a ser el infarto de miocardio, pero la segunda causa es la nefropatía diabética. ¿Debido a qué? Debido a que va a tener lesiones, tanto a nivel glomerular como lesiones vasculares, y también si es que el paciente, digamos que presenta una inflamación como es la pielonefritis, que es esta infección, va a desarrollar una severidad mayor. Entonces, ¿cuáles son las lesiones glomerulares que causan, ¿no? Como les había comentado, va a haber un engrosamiento de la membrana basal. Y acá la estamos viendo, ¿no? El glomérulo es este engrosamiento de la membrana basal. Pero también se puede encontrar un engrosamiento de la membrana basal de los túbulos, que se puede ver en esta imagen. Y se dice que afecta a las células mesangiales. Recordemos que las células mesangiales juegan un papel importante en la filtración glomerular. Entonces, debido a que estés afectando esta zona, va a haber una disminución
no sé, va a ir generando esta nefropatía diabética. Esas son las lesiones glomerulares que causa. También generan lesiones vasculares, como ya hemos comentado, una arteriosclerosis renal, ¿no? Y con respecto a la pielonefritis, esta inflamación, parece que es más frecuente en diabéticos, porque va a haber una afectación más grave, ¿no? En este caso podría desarrollarse una necrosis papilar. Y por último, también genera una neuropatía, ¿no? Los pacientes también pueden desarrollar una neuropatía, en este caso se le llama neuropatía diabética, en el cual nosotros vamos a encontrar que va a haber una disección del axón, lo cual va a seguir los 3 patrones normales como hay en otros tipos de neuropatías, que es la degeneración waleriana, la axonopatía distal y la desmielinización segmental. En la degeneración waleriana es que se va a eliminar, ¿no? Se va a cortar el axón y vamos a ver que va a haber una fragmentación de la mielina y de los axones. En la segunda imagen podemos ver que acá hay axones que están cortados y se están yendo hacia la regeneración. Y en la tercera imagen pues, podemos evidenciar que sí hay una desmielinización debido a que estas zonas más oscuras, ¿no? Es la mielina. Y por ejemplo aquí podemos ver un axón que no tiene mielina alrededor. Entonces, ese tipo de complicaciones puede generar la diabetes, ¿no? Y eso es lo que se puede encontrar de manera histológica. Eso es todo, doctora. Bueno, ustedes saben que han variado bastante la clasificación en diabetes, que se conocía antes de diabetes tipo 1, tipo 2, ¿no? Pero de todas maneras, claro, la diabetes tipo 2 es la que más prevalece en la población, ¿no? Y que generalmente es a nivel mundial, ¿no? Y también tenemos la importancia hoy en día de la diabetes prenatal, ¿no? O en la etapa de la gestación de la mujer. Todavía se carece de información si es que esta etapa en que la gestante hace cuadros de diabetes repercute sobre su hijo en la vida posterior, ¿no? Y sabemos muy bien que los grupos familiares de diabéticos lo padece el padre, lo padece o la madre y lo padecen los hijos y luego los nietos. Entonces, sabemos que es una enfermedad crónica que en sí pues tiene que ver con parte de la herencia y de los grupos familiares, ¿no? ¿Y? ¿Hay otro grupo? Ahora es el segundo grupo, Juan Carlos Navarro, de la Cruz y Natalie. Necesito trasplante. Doctor, ¿se ve? No, no los veo. Ah, no, pero, o sea, ¿se puede llegar a ver mi pantalla? No, no lo veo tu pantalla. A ver. Ya. ¿Se ve? Sí, ahora sí. ¿Me podría poner ampliarlo? Sí, sí, un momentito, ahorita lo pongo. ¿Tiene copy?
Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. En esta mañana nos toca exponer el rechazo de trasplante de riñón. Bueno, como un poco de introducción, tenemos que saber, ¿no?, qué es trasplante, en la cual medicina trasplante o injerto es un tratamiento médico complejo en la que consiste en sustituir un órgano que está enfermo por otro que funcione adecuadamente y así poder disminuir el peligro de la vida de la persona, como también poder darle una mejor calidad de vida, ¿no? Ahora, muchas veces para hacer un trasplante no ha sido necesario utilizar un órgano por completo, sino que esto a veces ha sido simplemente suficiente con transportar una parte del órgano, ¿no? Como podría ser en el hígado, ya que el hígado se podría regenerar. Ahora, también van a existir riesgos asociados al trasplante, en la cual estos pueden ser de tipo ante un rechazo al órgano o al injerto, o se podrían producir infecciones. Siguiente, por favor. Bueno, un poco de historia, más o menos en el siglo III y IV se produjo se contaba la leyenda sobre el trasplante de pierna, ¿no? En la cual esta se dio gracias al Santo Cosme y San Damián, en la cual ellos produjeron el trasplante, realizaron el trasplante de una pierna gangrenada que era de un diácono por una pierna, o sea, de un gladiador, que este ya estaba muerto. Ahora, también para los años 1933, el cirujano Yuri Baroy, en la cual pertenecía a la Unión Soviética, intentó hacer el primer trasplante de riñón hacia una mujer, pero esto no fue llegó a morir a los pocos. En 1950, el doctor Pizarro realizó el trasplante exitoso de una mujer también, pero fue rechazado 10 años después. Esto básicamente porque no hubo terapia en ese momento, ¿no? Y en 1964, de Harrison y John Mayer realizaron el trasplante entre gemelos, ¿no? En la cual no se produjo problemas de reacciones inmunes, pero también ese paciente murió 8 años después, ¿no? Siguiente. Bueno, como yo le mencioné que el trasplante va a ser la cual va a sustituye un órgano o un tejido que esté enfermo para que pueda cumplir una función adecuada. Entonces, la indicación para un trasplante siguiente. Ya, bueno, en el trasplante de riñón, la indicación para que se pueda realizar tiene que ser cuando el paciente tenga una insuficiencia renal crónica, en la cual esa ya va a ser la pérdida gradual de las funciones del riñón, básicamente con una infiltración de filtrado glomerular cuando es menor al 15%, ¿no? Aquí el tratamiento de la insuficiencia renal sería la opción 2, sería que la hemodiálisis, en la cual esta va a ser una técnica que retira los productos de exceso cuando el riñón ya no lo puede hacer. También podría hacerse una diálisis peritoneal, en la cual esto va a requerir la colocación de un catéter en el abdomen donde se pueda suministrar para que se pueda realizar diariamente, ¿no?
el trasplante de riñón, como ya voy a explicar más adelante. Las se dice que las donaciones, de todas las donaciones, básicamente para el trasplante del riñón, solo el 15% van a ser donantes vivos, de los cuales ellos pueden ser mujeres o varones, ¿no? Depende de la compatibilidad del paciente. Ahora, según los registros mundial de trasplante, del 15% de los trasplantes por personas vivas, 10 son mujeres. Ahora, estas personas van a seguir un proceso para que puedan ver si son las personas adecuadas o no, para que puedan realizar la donación. Y tenemos que tener que de todas las donaciones que existen, va a haber los 5% van a ser de personas que ya han muerto. Esas personas pueden ser donantes en muerte cerebral o donantes de corazón parado. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué se realiza el trasplante de riñón? Como ya lo mencioné, en comparación ahora con la diálisis, el trasplante de riñón es elegido para la insuficiencia renal, ya que este va a poder brindar mejor calidad de vida, menos restricciones en la dieta, menos riesgos de muerte, mejor calidad de vida, menos riesgo, menor costo de tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. En las casos de riñón, muchas veces estos procedimientos pueden existir, ¿no? Algunos riesgos, como puede ser la incompatibilidad, que va a producir el rechazo, o también puede producirse infecciones. El rechazo se puede dar cuando la respuesta inmunológica compleja del hueso se expone a antígenos compatibles del donante. Y las manifestaciones clínicas que pueden variar, pueden presentarse, pueden ser desde una leve reducción en la función renal hasta una insuficiencia renal aguda periférica, o también la hipertensión o una coagulación intravascular. También el rechazo puede ser debido a la existencia de mecanismos celulares y la defensa del hueso, ya que enfermedades como el cáncer o infecciones, ¿no? Siguiente. La siguiente. Bueno, para entender estos mecanismos de rechazo se pueden dividir en 3 puntos. No, un anterior. La anterior. Ya. Uno de los puntos sería el reconocimiento por parte de los linfocitos del huésped, especialmente de los linfocitos T. Estos van a ser ayudadores de los antígenos extraños como el HLA, DR de la clase 2 del complejo mayor de hipercompatibilidad. Estos antígenos son expresados en los tejidos de los donadores, ¿no? Y también puede ser la amplificación de la respuesta inmune, en la cual se va a dar con la liberación de las linfoquinas y factores de crecimiento en presencia de antígenos extraños, en la cual estos van a estimular a los linfocitos B para producir anticuerpos contra determinantes antígenos del órgano que se ha trasplantado, ¿no? Y también en la determinación del injerto va a producirse la destrucción del injerto por parte de los anticuerpos y las células T activas
activadas que van a desarrollar funciones efectoras y citoquinas. Siguiente, por favor. Bueno, ¿no? Y para ver el sistema inmunitario del receptor de un trasplante o de un órgano, de un órgano o un tejido, estos pueden ser, el rechazo se pueden dar en 3 fases, por ejemplo, el rechazo hiperagudo, en la cual se va a caracterizar porque va a aparecer después de en minutos nada más, y el tejido se debe, en la cual se va a pasar a retirar el tejido. Se va a observar cuando un receptor se le da el tipo de sangre equivocado, ¿no? En el rechazo agudo, esto puede ocurrir en cualquier momento de las primeras semanas o también después de las 3 semanas de haberse realizado el trasplante. Y en el rechazo crónico, esta respuesta inmunitaria va a estar constante del cuerpo contra el nuevo órgano, lentamente dañada los tejidos u órganos trasplantados, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Malo. ¿Se escucha? Sí. Bueno, continuando con la exposición. Bueno, voy a hacer la parte de fisiopatología glomerular. Continuando con la exposición, voy a hacer una breve introducción de la anatomía y la función del riñón. Ya que, bueno, en ciertos casos es importante también tener en cuenta estos factores, ¿no? Bueno, el riñón está dividido en algunas partes sencillamente en la parte que es cápsula, médula y pelvis renal. Su unidad funcional viene a ser el nefrón, donde tiene una estructura importante que viene a ser el glomérulo, que se encuentra por acá. El nefrón, perdón, el glomérulo que se encuentra acá. Que está formado por una arteriola aferente, que viene por aquí, y que luego se ramifica hacia adentro por una arteriola eferente. Si hacemos un corte esquemático de un glomérulo, vamos a encontrar que tenemos una arteria aferente que se va ramificando y finalmente sale como una arteria eferente, como lo vemos aquí. Y la barrera de filtración glomerular está compuesta por 3 estructuras que están localizadas a este nivel, que están justamente por acá, en la parte verde. Si vemos con un poco más de detalle este mismo glomérulo, vamos a ver que el capilar glomerular tiene un endotelio que es como fenestrado, y lo que está mostrado aquí de color rojo, lo que señala el puntero. Esta parte de ahí es como la primera capa, la primera parte de la barrera de filtración. Como todos los endotelios están soportados por una membrana basal, que es la del color celeste, que es básicamente la segunda parte de la barrera de filtración, de acá. Y finalmente tenemos acá a los podocitos, que son la tercera parte de la barrera de filtración. Así es. Esta estructura van a ser pues importantes porque su función aquí va a ser la de filtrar y seleccionar qué pasa y qué no pasa. Como vemos en esta imagen, tenemos aquí lo que es un nefrón, donde tiene sus partes glomérulo, túbulo renal y túbulo colector. Y en cada una de estas partes van a acordarse ciertos procesos, ¿no? Como es la filtración, la resorción y la secreción. Entonces, la sumatoria de todos estos procesos viene a ser lo que va a llegar a formar la orina. Ahora, nos preguntamos entonces, ¿qué sustancias se van a filtrar en el plasma? Bueno, estas sustancias que se van a filtrar son la glucosa, la creatinina, el ácido úrico, los aminoácidos, excepto las proteínas. ¿Qué sustancias se reabsorberían? Bueno, la glucosa, el agua, el potasio, los aminoácidos, el sodio, la urea, todo en su debido porcentaje. Entonces, ¿qué sustancias se secretan? Se secretaría de los protones de hidrógeno, el amonio y la urea.
Esto depende mucho del punto de vista funcional que vamos a ver, pues, según lo que se va a alterar, ¿no? O sea, qué tipo de patologías van a haber. Según eso se ve en qué patologías se altera cada una. Vamos a hablar un poco de insuficiencia renal. Entonces, la insuficiencia renal es la pérdida total o parcial de la capacidad de los riñones para excretar sustancias, mantener el equilibrio hidrosalino y controlar la presión arterial. Ocurre cuando el 75% o más de los nefrones están dañados y sin función. Esto también, para que haya una enfermedad hepática, una enfermedad renal, no solamente tiene que bastar con que un riñón esté mal, sino que los dos riñones son los que se afectan en sí. Así es. Por eso dice el 75% de los dos, no es exactamente uno nada. Entonces, existe una insuficiencia renal aguda y una crónica, cuya patogenia y signología clínica es muy diferente. Aquí, como vemos en esta imagen, vemos la diferencia entre un riñón normal, un riñón con insuficiencia renal aguda y un riñón con insuficiencia renal crónica. En la imagen de insuficiencia renal aguda, vemos que ocurre que el riñón tiene renomegalia. Y en la imagen con insuficiencia renal crónica, vemos que el riñón está como atrofiado o fibrosado, ¿no? Insuficiencia renal aguda. En este caso ocurre un cese abrupto de la función renal. La etiología es de origen isquémico o tóxico, es reversible, la signología asociada principalmente es la renomegalia. Básicamente, en esta etapa, los cambios son tan abruptos y son tan abruptos que también pueden ser controlados, pueden ser reversibles de cierta manera. Entonces, ¿qué situaciones podrían desencadenar una insuficiencia renal aguda? Cuando diríamos que la situación, por ejemplo, de una situación isquémica podría generar el fallo en ambos riñones. Entonces, si dejáramos que ocurriera un trombo, eso solo afectaría a un riñón. Hay que pensar siempre, entonces, en algo que sea más sistémico para encontrar esta respuesta. Y vemos aquí que ahí encontramos, por ejemplo, que la mayoría de las causas de la insuficiencia renal aguda se refieren a pérdida de sangre, pérdida de plasma, pérdida de agua de electrolitos, que van a causar, pues, hipovolemia, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de hemorragia aguda o porque post-cirugía, es donde hay una gran pérdida de sangre. Entonces, estas situaciones de hipovolemia producen todo un sistema de compensación que tiene como objetivo que órganos tan importantes como el cerebro, el corazón y el pulmón no dejen de recibir la irrigación que consta, pues, de la vasoconstricción periférica, ¿no? Como lo vemos en estos síntomas. Entonces veamos que esta hipovolemia produce una disminución del retorno venoso que produce una baja presión arterial y luego un mecanismo hormonal que finalmente conducirá a los riñones. Como lo vemos en esta parte de aquí, todo ese mecanismo hormonal va a llevarse hacia los riñones y luego los riñones van a liberar la renina-angiotensina. Dentro de su defecto está pues, la vasoconstricción, que son las cuales que van a disminuir la perfusión tisular, la que se encuentra justamente aquí, la vasoconstricción, perfusión tisular, y luego de esto comienza el metabolismo anaeróbico. Ahora, entonces nos decimos, ¿qué ocurrirá cuando, o sea, básicamente de esto vemos que hay ciertos problemas que ocurren como la hipoxia, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando hay un momento en que se va a dar hipoxia dentro del glomérulo? Pues, para empezar vamos a ver que cuando está normal, el sistema normal de equilibrio va a ser que cuando hay una ATP, se libera el sodio e ingresa el potasio. Y el agua va a salir siguiendo el sodio y de este modo vamos a ver que el glomérulo se encuentra en un estado de equilibrio. Pero cuando hay hipoxia, esto de aquí se desordena, generando que haya retención de líquido y esto va a generar que la célula se malforme. Entonces, si se rompe este equilibrio, la célula empieza a acumular agua y se va a empezar a degenerar progresivamente, ¿no? Como se ve de esta imagen de acá, va a pasar a esta imagen de acá. Eso sería todo. Gracias. Buenos días, doctora. En esta oportunidad voy a explicarles un poco de los tipos de trasplante renal.
Sabemos que el trasplante es el tratamiento de la elección en una enfermedad crónica renal y este se va a dar con un donante que sea un cadáver, ¿no? Siguiente. Bueno, el rechazo se va a deber a una respuesta del sistema inmune a lo genéticamente diferente. Vamos a clasificarlos en los tipos. Primero, como el rechazo hiperagudo, que se va a producir minutos o pocas horas después del trasplante o hasta los 5 días después, post-trasplante renal. Va a tener una causa de tipo inmunohumoral y en la que la función del injerto va a cesar y va a ser removido. Se va a presentar en pacientes que tienen anticuerpos citotóxicos preformados con la célula donante, siendo el órgano blanco el endotelio vascular. La interacción antígeno-anticuerpo dentro del capilar glomerular y los vasos renales van a producir depósitos de complemento. Van a presentar infiltración por neutrófilos, agregación plaquetaria y formación de trombos intracapilares. Para este tipo de rechazo hiperagudo vamos a tener como tratamiento la nefrectomía del injerto. Va a presentar cianosis, flacidez, escasa orina sanguinolenta, infiltración de neutrófilos, depósitos de anticuerpos, trombos de fibrina y plaquetas, así como también la necrosis fibrinoide. Siguiente. El rechazo agudo es la forma más común de rechazo. Ocurre frecuentemente entre los 5 y 90 días después del trasplante, pero puede presentarse en cualquier época, hasta 10 y 15 años después. Es causado por una respuesta inmune de tipo humoral y también de tipo celular. Va a ser mediado por mecanismos de defensa celular, por lo cual se va a denominar rechazo agudo celular. Las manifestaciones clínicas en este tipo de rechazo van a ser el malestar, la anorexia, el aumento de peso, edema de miembros inferiores, oliguria, hipertensión. También van a presentar la inflamación del injerto que puede producir dolor, aumento de la sensibilidad y consistencia del mismo, ocasionando edema unilateral en el lado del riñón trasplantado. También puede producirse fiebre, lo que puede hacer que el diagnóstico sea un poco difícil, ¿no? Entre diferenciar este tipo de rechazo a comparación de una infección. En el hallazgo histológico de este rechazo agudo vamos a encontrar predominante infiltrado celular polimórfico, que puede haber áreas de atrofia tubular. Los glomérulos y los vasos son prácticamente normales o presentan alteraciones mínimas. Para este tipo de rechazo agudo, el tratamiento a causa de la respuesta humoral celular van a ser los corticoides, y para la causa del rechazo humoral va a ser la plasmatéresis. Vamos a encontrar que en el rechazo humoral, histológicamente, vamos a encontrar trombosis de arterias y capilares glomerulares y necrosis fibrinoide. A comparación del rechazo celular, vamos a encontrar infiltrado mononuclear intersticial CD4 y CD8, intenso, edema, hemorragia y vasculitis. Siguiente. El rechazo crónico es la tirada clásica de hipertensión, proteinuria y deterioro progresivo de la función renal. Se atribuye frecuentemente al rechazo crónico. Va
va a tener la duración de 90 días post-trasplante y no se desconoce el deterioro renal aún. Puede resultar de una injuria inmunológica persistente o de causas no inmunológicas, como la hipertensión o hiperfiltración de nefronas remanentes. Puede ocurrir temprano, como 6 meses después del trasplante, y constituye la principal causa de la pérdida del injerto en el periodo tardío post-trasplante. La lesión histológica va a involucrar primordialmente vasos de mediano y gran tamaño, produciendo engrosamiento de la pared con obliteración del lumen vascular y cambios secundarios en el glomérulo, intersticio y en el túbulo, como son la esclerosis glomerular, la fibrosis intersticial, atrofia y dilatación tubular. El infiltrado celular intersticial es el mínimo y puede observarse también el patrón tubular en el glomérulo con engrosamiento y reduplicación de la membrana basal glomerular en forma similar a la glomerulonefritis. En este rechazo vamos a observar las lesiones vasculares como la fibrosis intersticial, la pérdida del parénquima, el isquema, la atrofia tubular y las células plasmáticas y eosinófilas. Siguiente. Continuando con la discusión, yo les voy a hablar acerca de la histopatología. El siguiente, por favor. Siguiente. Ya. En la imagen número 1 vamos a ver al riñón, ¿no? Vamos a observar una alteración difusa de todo el órgano. Y se va a afectar los otros compartimientos, que vendría a ser los glomérulos, túbulos, intersticios y vasos. En la imagen número 2, vamos a observar el glómerulo. Vamos a encontrar una glomerulonefritis. Primero vamos a ver la pérdida del espacio de Bowman, que no se ve prácticamente. Y segundo vamos a ver un infiltrado inflamatorio polimorfonuclear, que tampoco es normal, y esto es lo que se llama la glomerulonefritis. Siguiente. Siguiente. Siguiente diapositiva, Chama. Ya, en la imagen número 3, otra cosa que vamos a encontrar en el glomérulo es un material eosinófilo, amorfo. Eso es la necrosis fibrinoide, ¿no? Un glomérulo con necrosis fibrinoide. Y lo que se va a observar a su alrededor, como cositas onduladas, es fibrosis. En la imagen número 4, observamos un túbulo y vemos que el epitelio es plano. El epitelio, lo que está alrededor. Eso es una atrofia tubular. En la imagen completa vemos que no hay muchos túbulos. Por lo tanto, hay pérdida de los túbulos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En la imagen 5, acá vemos otro túbulo. Hay una pared de fibrina y el epitelio plano también.
Vemos una hemorragia extensa alrededor. Y en lo que es la imagen 6, lo que observamos en esta imagen más grande, ese círculo de color rosado que está en medio, ya es un trombo. Adentro del trombo tenemos fibrina, glóbulos rojos y hay leucocitos también. Ya este trombo va a estar obstruyendo la luz. Este vaso está sufriendo un proceso de vasculitis. Tiene vasculitis con necrosis fibrinoide. Eso es lo que lleva a la formación del trombo. Entonces, este es un vaso de un calibre importante en donde ha sufrido un proceso de vasculitis. Se inflamó la pared del vaso y también hay otros vasos más pequeños que están sufriendo lo mismo. Y esto es uno de los mecanismos que va a llevar al rechazo del trasplante. Siguiente, por favor. Ya, y eso sería todo. Doctora, con eso concluirían las exposiciones de este segmento. Doctora, su audio está apagado, no se le escucha. Ya. A ver, revisaremos rápidamente algunas diapositivas de las prácticas. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Práctica 1, 2, 3, a ver. No sé si esta es la que... ¿Por qué tengo 3, 2, 1, no? Ya. Hasta 3 hay acá. Formato, no sé qué pasó. A ver. No sé. Doctora, una pregunta. ¿Sale? ¿Sabe cómo poner para el puntero? Si no, una compañera le puede explicar. Ah, no, esta es la 4. Ya. A ver. Ya, a ver. Lo pongo solamente como el PowerPoint. No sé. A ver, dime. Katy, ¿podrías explicarle a la profesora, por favor? ¿Yo? Doctora, no, expliqué la vez pasado, ¿no? Que desde su mismo PowerPoint lo vea. Doctora, le estoy a ver. Como... Sí. Ay, espéreme un ratito. Ay, espéreme un ratitito. Ay, qué pesado. ¿Quién me está llamando? Ya. Esperen.